Lo peito me brincan tornarte a besar. Lo nuestro querer no se crevará, aunque charren muito y te fagan plorar. Yo no quiero ver huellos de cristal mullaos por lágrimas que culpa no ha. Escuita muller disa de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer lle de dos no más, y que lle más fácil verlo caminar. Cuando l'uno calle el otro ha de levantar. Cuando l'uno calle el otro ha de levantar. S'ha feito de nuey, tú mal guardas ya, lo peito me brincan. Te quiero besar. Menuda sorpresa, Pepín Banzo. Pepín, no os vayáis, por favor. No os vayáis, que no se mueva nadie. Tienes que explicarnos, Pepín, esta muestra de indumentaria que te acompaña hoy en el programa. Tengo que agradecer porque, bueno, ya que la Jota era en Cheso, de la zona de Hecho y tal, me voy a poner aquí que si me cae algo rico. Tengo que agradecer a Somerondón por dejarme parte del traje que llevo, el traje de Cheso. Tengo que agradecer a Fernando Maneros, que está ahí con su gorra larga, que también ha vestido aparte de los figurantes. Y muy especialmente, que se me cae algo rico. Ya te la sujeto yo, así mucho Pepín. mejor, así mucho mejor. Tengo que agradecer también a la tienda de indumentaria aragonesa de antaño, que ha vestido a Belén de Chesa, que es impresionante. Está guapísima. Felicidades, felicidades. ¿Saben ustedes que hay un cantador de jotas entre el público? ¿Lo sabían o no? Ven por aquí, Pepín. A ver si lo encontramos. ¡Hombre! Sí está ahí. Sí está ahí. Pascual Banzo, buenas noches. Buenas noches. Ven, vamos a ponernos aquí para que... Aquí. ¿Qué tal lo ha hecho Pepín? Bueno, a mí me ha gustado mucho. Es un poema cheso, como él ha dicho. Pascual, perdone, es que no le oigo bien. Pascual es el padre de... ¿Puede venir al escenario? Es que no lo oigo bien, por favor. ¡Pascual Banzo! Venid aquí, que tenemos aquí más sitio. Buenas noches, Pascual. Buenas noches. ¿Cómo le ha hecho el chico? Dice. Bueno, pues yo creo que ha sido... A mí me ha gustado mucho la interpretación. Sí, es un poema cheso. Y tiene su melodía, su encanto, y como él ha dicho, pues cantando en cheso, que duda cabe. Anda. Y no sé, para mí lo que más me ha gustado y me ha agradado, en fin, el jurado está para algo, ¿no? Sí. Es que ha entrado de tono, no ha perdido el compás, y para mí, no sé. ¿Cómo has picado, Pascual? Sí, yo te iba perfectamente, pero ven aquí. Y de repente Pepín, que no le tocaba hacer magia esta semana, ha hecho aparecer un bonito micrófono en el escenario que junto a una magnífica rondalla te van a acompañar. No, perdón. No, perdón, de verdad. Yo lo siento un montón. En esta bonita jota a dúo. Que cante, dice el público.
Menudo compromiso. Me encanta, me encanta. De verdad. Vamos a hacer una cosa, si nos dejas. Es que a mi padre me lo conozco. Sí. Está infinitamente mejor que yo. Sí. Yo soy un mero. Un mero, sí. Y mi padre es un lucio. Entonces, voy a cantar yo una rondadera. Sí. Una rondadera. Pero él te acompaña. Sí, y él me hace el dúo, ¿vale? Así ¿Sí? le salvo el. ¿Se puede decir culo? Pasó, perdón. Esto está improvisado y nos encanta, porque esto es arte. Vienen a darlo todo hasta el público también. Pascual Banzo y Pepín Banzo. Que se llamaba Gabino. Mi abuelo tenía un gato que se llamaba Gabino, y siempre que lo llamaba, venga vino, venga vino, venga vino, venga vino. Mi abuelo tenía un gato. Pascual Banzo, de verdad, gracias, gracias. Tenemos artistas hasta en el público. Ven por aquí, Pepín. Ven por aquí. Bueno, Rondalla, gracias de verdad por acompañarnos. Grupo de indumentaria también. Solo me sé la que cantaba ahora, ¿eh?